Ok amigos, ¿cómo están? Como lo prometido es deuda, tengo este papel porque este video es improvisado, como los videos que siempre hago son improvisados. No se los había hecho el día de ayer porque estaba haciendo mucho frío como se los había prometido. Soy Grecia Jerez, mucho gusto, o Greinanar. Publiqué ayer la noticia de que me llegaron en físico mis dos libros ya publicados, Dragonfly el origen y El árbol que quería ser libro. Entonces lo prometido es deuda. Aquí está la información que quería darles, ¿no? Yo hace tiempo había compartido incluso en el grupo esta serie de pasos que tengo anotado aquí, pero me imagino que es mucho más accesible la información y creíble cuando se dice con una cara, ¿no? Por esto estoy aquí. Si eres de las personas impacientes, puedo decirte que básicamente un escritor independiente, un novato, tendría unos pasos superficialmente, te los puedo decir así. Simplemente debes haber leído cientos de libros como mínimo, debes haber visto la experiencia, ya sea por videos o personalmente, de muchos escritores. No creas que... Sé que todos nos creemos especiales porque lo somos, pero con tu experiencia solamente como escritor no es suficiente. Entonces tienes que también ver muchísimas experiencias de otros escritores y nutrirte con eso. Luego escribir el libro, a algunos les toma semanas, otros meses, otros años. Después debes corregirlo, por lo tanto tener cierta información gramatical para poder corregirlos. Por eso muchísimas personas que estudian literatura o estudian este tipo de cosas son los que terminan siendo los escritores, ¿no? Porque esta parte es un poquito complicada. Luego viene la hora de publicar. Antes era bastante complicado porque debías publicar solamente con una editorial. Ahora, con el nuevo mundo que existe de la globalización, la tecnología, Amazon, se puede publicar de una forma muchísimo más fácil, sin tantos requisitos, e incluso si tu historia no gusta o si gusta, no importa, puedes publicar en Amazon igual. Y luego viene la parte de la venta que de cierta manera todos hemos vendido algo en nuestra vida, en algún trabajo, cualquier cosa. Y ahí terminas como escritor independiente. O sea, es así de fácil. Aprendes, escribes, publicas, vendes. Fin del comunicado para aquellas personas que son un poquito desesperadas con la información. Ahora, no es así tan fácil como suena y por eso te voy a hablar un poquito de todos estos puntos que tengo aquí. Les aclaro que son 28 puntos, ¿no? Entonces, el primero, como les había dicho, es investiga. Primero investiga sobre la escritura como tal, investiga sobre los principales escritores de la historia, los que más han triunfado, investiga sobre todo, especialmente el género que tú deseas, porque no es lo mismo una persona que desea hacer quizás poesía a una persona que desea escribir relatos de terror o una persona que desee escribir cuentos infantiles. Investiga el estilo de vida del escritor que más te gusta, escoge uno como referencia principal, o dos o tres, pero estudia el estilo de vida, qué hace esa persona para inspirarse, cuando se levanta en la mañana, qué hace, se toma el café primero o después. Estos datos son súper importantes porque ya ellos han pasado por este sendero donde han experimentado muchas cosas y normalmente la mayoría de las veces cuando entramos dentro del mismo género nos inspiramos de cierta forma de maneras similares, ¿no? Aparte de esto, investiga, como te estoy diciendo, personas que están a tu nivel, personas que están por encima de ti, vete muchísimos videos de explicaciones de escritores con sus experiencias, lee muchísimo y después que tú tengas bastante claro el género que tú quieres escribir, donde te sientas identificado y todo esto, entonces vas a tener que empezar a investigar sobre tu historia. Tú vas a maquetar primero un boceto de tu historia, puede ser de 2 páginas, 3 páginas, 50 páginas, y después que tú botes toda esa información allí del libro que deseas escribir, incluso sin nombre, porque muchísimas de nosotros nos quedamos como atascados en el nombre. El nombre normalmente cambia al final del libro. Cuando tú terminas de escribir el libro dices, la historia tomó un rumbo que no me esperaba y le queda mejor este nombre. Si obviamente tienes un nombre que tienes rondando en la cabeza, déjalo ahí. Puedes incluso hasta, hay personas que construyen historias en base al nombre. Yo te diría, si no tienes todavía un nombre pensado, escribe la historia que el nombre saldrá después. Entonces, una vez que tú has hecho esto, investiga todo lo que sea en tu área. Por ejemplo, si tú deseas escribir un libro con criaturas mitológicas, obviamente tienes que llenarte de información de criaturas mitológicas. Porque, repito, somos especiales, pero de casi todo está escrito. Entonces estos bestsellers que la gente dice, wow,
estos escritores que hablan sobre criaturas mitológicas tienen una imaginación increíble, no. Realmente todo eso está escrito desde hace muchísimos siglos atrás y los escritores que se han vuelto bestseller unen esa información que ya está escrita. Obviamente, si tú tienes la capacidad de crear muchísimas cosas desde cero, como crear nuevas especies de criaturas mitológicas o todo esto, excelente. Pero primero tienes que hacer tu trabajo investigativo. Aparte que siempre hay que tener en cuenta del hecho de que no podemos incluso robarnos las ideas o repetir historias similares. Entonces es importante también que leas muchos libros de tu género, que leas historias que sean lo más posible cercanas a tu libro, y así en vez de influenciarte, tú tomas las cosas que te parecen buenas de ellos, las elevas, corriges los errores que veas y evitas obviamente ser simplemente una copia, que eso también sucede mucho en nuestro mundo. El construir los personajes. Si te bloqueas, solo sal por un café, encontrarás la inspiración en la calle. Esta pregunta la veo muchísimo en el grupo, muchísimo, muchísimo. ¿Cómo hacen cuando se bloquean con la construcción de un personaje? Hay algunos escritores que toman a personas familiares, conocidos, pero llega un momento que eso se termina y también te trae algunas veces problemas. Hay personas que crean personajes en base a personajes de otras historias. Yo te diría que no existe absolutamente nada más hermoso que salir a la calle, al tren, al autobús, a la calle propio, a un mercado, a un café. Tú solo te sientas a mirar por la ventana de un café y ahí vas a encontrar cualquier cantidad de personajes. Incluso vas a poder encontrar diferentes características que te gustarán colocar en tus personajes. Si tú tienes un bloqueo con la creación de personajes, sal a la calle. Si necesitas crear personajes desde cero, sal a la calle. Yo no les recomiendo crear personajes basados en su familia, en sus amistades, en sus parejas, porque eso tiene sus limitaciones en muchísimos sentidos. Entonces es muchísimo mejor cuando creas los personajes en base a desconocidos, pero desconocidos muy particulares. Cuando tú vas por allí por la calle caminando, tipo la mujer del vestido rojo de Matrix, a nosotros los escritores nos pasa eso. Camina por la calle, busca a tu mujer del vestido rojo y anota y descríbela, prácticamente como si estuvieses escribiendo una pintura. Algo que hago yo, incluso identifico canciones que van con ese personaje. O sea, yo me imagino que este personaje debe escuchar este tipo de canción, wow, le debe gustar este tipo de vestido, de ropa. Ajá, si ella fuera a un restaurante a comer, ¿qué plato pediría? ¿Es vegetariana? ¿Es carnívora? ¿Le gusta el arte? ¿No le gusta el arte? ¿Cuál sería su pintor favorito? Recuerda que tienes que construir, mientras más profundo, mientras más detalles tú le das al personaje, es como la profundidad que tú le estás dando a esa obra que estás haciendo. Si tú haces un personaje plano e incluso un personaje banal, donde tú solamente digas la mujer sensual del cabello amarillo, no. Tienes que de verdad crear esa persona hasta con sus traumas, con sus felicidades, crear una persona completamente. Crea una ficha de cada uno de ellos. A más detalles personales de cada personaje, más fácil será para ti escribir. Algo tonto como el color favorito de uno de ellos puede ser el inicio de un gran capítulo. Es exactamente lo que acabo de decir. Aunque inspires personajes en conocidos, no lo digas. Puede resultar muy molestoso o incluso ofender al punto de que te demanden. Sí. Define tu target, es decir, tu público objetivo, ¿no? A quién va dirigido tu libro. Recuerda que a más personas quieras llegar, menos lectores fieles encontrarás. Define tu público objetivo, solo así podrás crear una correcta línea de redacción, gráfica e incluso el tono y la intención de cada frase de tu libro. Crea con ello una conversación. Yo como publicista puedo decirles que yo no puedo esperar escribir un libro para que todo el mundo lo lea. Porque un libro sí es un libro sí comercial. Puede ser que pegue, puede ser que no. De hecho, la mayoría de las personas escriben libros comerciales y por eso no pegan. Tienes que escribir un libro que, aunque te sientas rarito escribiéndolo, por decirlo así, mientras más específico sea ese público, así como cuando tú construyes el personaje que va dentro de tu libro, tú tienes que tener muy claro, muy construido la persona que va a leer tu libro. Tu libro no va a ser leído por todas las personas, olvídate de eso. El éxito va a ser cuando tú tengas lectores fieles. ¿Qué quiere decir esto? Personas que se sientan verdaderamente identificadas y atraídas con tu libro. Tú debes cargar tu libro de cosas que sean atractivas para esa persona y por eso tienes que definirlo también como uno de tus personajes. Incluso es tu personaje principal, tu lector.
realiza un bosquejo de la historia, inicio, desarrollo y fin. Debes tener muy claro si deseas transmitir un mensaje específico o un final específico para siempre direccionar todo con coherencia. Esto lo dije un poquito al inicio, es muy importante que tú crees la estructura del libro. Sí, a nosotros nos pasa que empezamos a escribir hoy sobre una araña y mañana estamos escribiendo sobre los Alpes suizos. Sí, eso pasa, pero es importantísimo que tú tengas claro por lo menos una idea de el inicio de tu libro, la parte central y la parte final, cómo lo vas a cerrar. Yo quiero aclarar aquí que yo no soy graduada en literatura, en gramática, en absolutamente nada que tenga que ver con el mundo literario. Yo soy publicista, fui muchos años de mi vida comerciante. Siempre escribí y ahorita que estoy escribiendo estoy queriendo ayudar a la mayor cantidad de escritores posibles porque a mí muchísima gente me dijo que esto era algo que podía hacer bien alguien graduado en estas cosas. Y yo estoy haciendo este libro sobre todo para publicarlo en este grupo porque este grupo, pareciera que lo ignoraran muchas personas, es para escritores independientes y escritores novatos. Entonces aquí precisamente estamos para ayudarnos, no para desanimarnos ni ofendernos en las publicaciones ni nada por el estilo. Yo, por ejemplo, tenía muchísimos problemas de gramática y a mí lo más difícil que se me hizo de los libros fue corregir los errores gramaticales, porque era mi debilidad. Conozco mucha gente que tiene la gramática perfecta y no puede escribir ni la mitad de un capítulo de lo que yo he escrito. Entonces hay que tener cierto equilibrio y hay que respetarse también muchísimo en este mundo. Gracias a mi empeño en tratar de hacer todo esto yo sola y esforzarme en hacerlo, yo tuve que aprender gramática. Entonces, no es una limitante el que tú no seas bueno en gramática, pero sí es una limitante si no estás dispuesto a aprender. Investiga, siempre debes investiga. Si vas a usar una palabra, tienes que estar seguro que esa palabra va a ser así. Ojo, cuidado con las palabras rebuscadas, ¿no? Porque también depende. Si tú vas a escribir un libro para personas con un léxico súper exquisito, tú puedes ser ese tipo de escritores que escriben con palabras rebuscadas, por decirlo así. Pero si tú pretendes que tu libro sea leído por personas con un target que no necesariamente tengan el diccionario en la cabeza completo, tienes que tomar eso en cuenta. Porque hay mucha gente que por ego, muchos escritores escriben con un léxico súper enriquecido, por no decir una palabra ofensiva, ¿no? Entonces, ahí también tú tienes que estar pendiente del lenguaje que tú utilizas para hablarle a tu lector. Si tú estás escribiendo un libro para personas con un nivel cultural o con una profundidad de técnica de lo que estás hablando, tú tienes que ver perfectamente el lenguaje con el que hablas, incluyendo el lenguaje a nivel gráfico, colores, imágenes, todo. Por eso tienes que investigar muchísimo. Investiga las palabras, investiga todo, porque muchas personas le restan importancia a la investigación a la hora de realizar sus libros y es algo súper básico. Crea una bitácora, no importa los tiempos entre capítulos, es importante que lleves un registro de cuándo y cuánto te toma escribir cada cosa. Yo lo hago en Excel. Me pongo una programación, pongo por ejemplo, inicio a escribir el libro el 15 de febrero. Mañana voy a escribir un capítulo o medio capítulo. Así te vas marcando, te marcas también un poquito de presión a ti mismo, pero al mismo tiempo vas llevando también una bitácora y ya tú, sobre todo si eres principiante, ya tú vas viendo, a mí me toma tanto tiempo escribir un libro, me tomó tanto tiempo escribir este o este capítulo. Bueno, recuerdo que aquel capítulo lo escribí muy rápido o lo escribí muy lento, voy a regresar a él para poder revisar a ver si de repente hay algo ahí que pueda corregir. Es muy importante llevar una bitácora, súper importante. Aquí de nuevo coloco investiga otra vez. No muestres lo que has escrito hasta verlo finalizado. Las opiniones pueden hacerte dudar de tu historia, las dudas pueden distorsionar tu mensaje. Me pasó que personas que yo respetaba su opinión, por diferentes razones, les compartí mi historia cuando todavía no estaba concluida y me afectó muchísimo. Hacer esto es algo perjudicial, no lo hagan. Primero termina la historia, porque siempre la gente, incluso por interés, o sea, interés positivo, te van a decir, oye, y si tú agarras y este personaje en vez de ponerlo aquí lo pones allá, y si este en vez de ser hombre es mujer, o si este en vez de que termine así, no se muere así sino así, o no puedes hacer eso.
Tú solamente puedes compartir tu historia una vez que la historia esté finalizada, porque si no van a contaminar tu mensaje. Lo contaminan, en serio, y eso es una de las principales razones por las que yo pienso que se bloquean los escritores. Cuando comparten su historia para ver qué opina la gente. La gente no puede opinar si tu historia no está terminada. Para los diálogos, yo apuesto por la inteligencia del lector. Solo coloco un guión al inicio y al final. Los diálogos recargados de explicaciones post crean un bloqueo para el lector. Esto es algo también que se hace mucho, ¿no? Repito, todo esto son cosas mías como escritor novato independiente. Me di cuenta que cuando tú das más diálogos sin tanta descripción después del diálogo, sino que haces la descripción de otra manera fuera del diálogo, el lector lee de una forma más fluida. A un punto que mi libro Dragonfly y el origen tiene más de 400 páginas y todas las personas que lo han leído en una misma noche. Entonces allí influye muchísimo este tema. Para los pensamientos que no son diálogos, o sea, como los diálogos internos del protagonista o de alguien del libro, yo solo coloco las palabras en cursiva, sin mucho drama, sin mucho por decirte, y la doctora Dragonfly pensó, no, cursiva, allí al inicio quizás sea un poquito confuso, pero como dije, yo apuesto por la inteligencia del lector. Estemos claros de que hoy en día la lectura no es un hábito muy común y las pocas personas que aún leen libros entienden un poquito el lenguaje, entonces no tomemos también como a veces el exceso de explicaciones hace la lectura más pesada. Entonces, no subestimemos a nuestros lectores. Cuando quiero hacer un salto de tiempo dentro del mismo capítulo, coloco un punto entre los párrafos. Esto es muy criticado. Es muy criticado cuando yo lo hago. Yo hago saltos de tiempos dentro de los capítulos. Es importante que los dejes muy en claro, pero hay gente que incluso, o sea, yo lo uso y me gusta. Hay gente que dice que esto es un error, que está súper mal, ya yo pienso que sea decisión de cada quien. Yo simplemente coloco o 3 asteriscos o coloco los puntos que dividen un párrafo a una distancia completa de otro párrafo a otra distancia completa. Y así ya la persona entiende perfectamente que allí yo estoy haciendo un cambio de escena, por decirlo así, ¿no? Quiero aclarar que yo trato de escribir lo más fluido posible, lo más accesible posible, y de una forma en que la persona pueda irse haciendo también una idea mental, que mucha gente dice que mis libros son como si estuvieran leyendo películas. Es mi intención, yo no quiero que la persona sienta la pesadez de leer, porque ya es difícil hacer que las personas lean hoy en día, pero respeto todos los estilos de cada persona. Trato de que cada capítulo sea de 7 páginas, con un total de 28 capítulos, lo que lo convierte en una novela casi ligera, ¿no? Obviamente depende de lo que estés escribiendo. Por ejemplo, cuando el libro de El árbol que quería ser un libro tiene 50 poemas, que es como lo máximo permitido, por decirlo así, para un poemario, porque si no, supuestamente después de 50 te aburren. De hecho, los poemarios más famosos tienen más o menos 20. Yo lo quise poner así porque, digamos que mi comunidad, por decirlo así, conoce más o menos mis poemas y tengo muchísimos acumulados, entonces tengo ya que irlos publicando, ya están súper protegidos todo eso. Después voy a hablarles de esa parte de la protección. Pero es importante que, dependiendo del género o lo que ustedes estén escribiendo, pueden alargarse o no. Un poemario jamás en teoría debería de superar las 200 páginas. Una novela de más de 300 páginas ya es una novela media, por decirlo así. Pero, por ejemplo, en el caso de Amazon, Amazon imprime los libros con la letra bastante grande. Entonces, lo que pueda ser mi novela de 400 y pico de páginas, quizás en letra pequeña en los libros anteriores, o sea, los libros más viejos, fueran unas 250 páginas. Eso es otra cosa que también hay que tomar bastante en cuenta ahorita. Yo personalmente dejo mis correcciones sin tocar hasta terminar el libro. Corregir día a día todos los detalles te roba mucho tiempo y el cerebro ya cansado no es un buen observador. Sí, yo probé escribir capítulos, corregirlo a la perfección, la gramática, la coherencia, el estilo, todo. Y a mí no me funcionó, porque me estaba tardando una semana por capítulo, cuando después yo dije, voy a botar toda la información que tengo en la cabeza para que no se me escape y después corrijo, porque incluso eso también se presta para que te bloquees y te pierdas en tu propia historia. Entonces escríbelo como te salga, casi que vomita toda esa información allí.
Si te da la gana, ni siquiera lo divides por capítulos. O sea, tú escribe, y después que escribas todo eso vas a ordenar. Por ahí vi a alguien que decía que si alguien había escrito borracho. Bueno, es algo más o menos así. Si tú tienes esas ganas de escribir, no siempre tenemos ganas de escribir, aprovéchalo. Escribe de lo que sea. Incluso cosas que te puedan parecer irrelevantes para tu libro, escríbelo en un archivo aparte y después créeme que detalles tontos como la descripción de una casa o cualquier cosa que se te ocurra, funciona. Yo uso tantas estimulaciones externas para el tema de mis libros y mis personajes que yo incluso creo una playlist para cada libro. Creo playlists para personajes y cuando estoy así un poquito bloqueada, pum, me pongo la música y de una me va llegando como un poquito la inspiración porque me meto en el personaje, me meto en el tema del libro. Investiga, siempre, seguimos con el tema de investiga. Ok, hay una diferencia entre los libros cortos, instructivos, poemarios y novelas. No englobes porque son ecosistemas diferentes. Esto es totalmente real. Y esto también aquí quisiera aclarar un tema del hecho de los lectores. Te digo algo que te va a ahorrar muchísimo sufrimiento, por decirlo así. Yo sé que nosotros como escritores lo que más quisiéramos es que nuestra familia, nuestra pareja, fueran las personas que más queremos, fueran los primeros lectores que tuviéramos y ellos nos dieran su opinión. Pero pasa mucho que no corremos todos con la fortuna quizás de crecer en una familia donde todos sean lectores así hambrientos de lectura y que tú le des el libro y lo lean en una noche y no. Entonces a veces eso desanima un poco porque tú de repente una vez que terminas tu historia se lo das a familiares o amigos y o no lo leen o te dan una opinión súper extraña del libro o incluso hasta te desaniman. Jamás, grábate bien esto, jamás le des tu libro a una persona que no lea. Esto es básico. Si esa persona por lo menos no se lee un libro mensual, vas a hacer dos cosas. O pierdes el libro en el sentido de que esa persona ni siquiera lo va a abrir, o esa persona, los comentarios que te van a ser totalmente desorientados. Si tú vas a darle tu libro, dale tu libro a personas, primero que tengan el hábito de la lectura. No le des tu libro a tu familia, a tus amigos, solamente porque no lo van a leer. Personas con el hábito de lectura y personas que les guste el género que tú escribes. A mí me pasó personalmente que mi mamá es como una especie de hada del bosque, entonces yo le di a ella a leer Dragonfly, que es terror psicológico, y mi mamá no pasó el primer capítulo y le pareció horrible el libro, pero es porque ella no, su sensibilidad va hacia otro lado. Cuando le di el primer poemario obviamente estaba súper feliz. Entonces es muy importante que tú no le des tu libro a personas que no les guste tu género, porque las críticas van a ser también equivocadas y esas críticas te van a desorientar, te van a desanimar y van a hacer que pierdas incluso hasta la fe en tu libro cuando no es así. Crea algo vaciando información que consigues en internet. Crear algo vaciando información que consigues en internet no significa que creaste un libro. Armar y crear no es lo mismo. No me voy a ahondar mucho en esta parte porque este punto es sensible, ¿no? Pero tampoco te compares con una persona que crea manuales de instrucción para cualquier cosa o que crea cursos de inglés, con todo el respeto. Pero yo aquí estoy dirigiéndome más que todo a las personas que escriben novelas, que escriben libros de ficción o novelas de cualquier tipo. Y poesía obviamente también. Entonces jamás es comparable ni siquiera la parte de marketing de un libro que sea un instructivo para una cosa a una novela, a un poemario. Entonces por eso siempre te digo, investiga, tienes que hacer que sea demasiado específico la información que tú estás consumiendo. Tú quieres ser un líder, tú quieres escribir sobre terror, busca los referentes principales de eso, busca lectores de ese tema y guíate por eso. Nunca, por ejemplo, si tú eres un escritor de instructivos, tú no haces nada viendo este video, porque este video es para personas en experiencia, que estoy compartiendo mi experiencia, personas que vayan a escribir novelas o poemarios. Entonces, ve a tu nicho específico. Eso va a ser gran parte de lo que te va a garantar, ay, no puedo, ustedes me entienden, el éxito. Y no voy a editar el video porque no tengo tiempo.
Ajá. Si eres malo como yo en la gramática, no dudes en pedir ayuda. En este sentido, sí. Aquí sí puedes pedir ayuda, incluso de gente que no sea dentro de tu género. Pide ayuda, pide opinión. Es más, yo no les diría que pidan opinión sobre el curso de la historia, pidan opinión sobre la gramática. En ese sentido, sí. Si ustedes tienen algún amigo que sabe de gramática, mira, me puedes ayudar un poquito con esto. Ojo, hay siempre que tener muy en claro el hecho de que muchísimas veces tenemos cierta intención en decir ciertas cosas en el libro y gramaticalmente están expresados mal, o algunas veces damos a corrección nuestros libros y la persona que nos corrige no entendió nuestra intención gramatical porque nosotros no lo escribimos bien. Esta persona hace la corrección según su conocimiento y cambia la historia del libro. Esa es una de las razones por las cuales yo soy escritora independiente. Yo pude haber buscado la forma de generar el dinero para pagarle a un editor y no lo hice porque mis libros tienen muchas referencias poéticas también, y a la hora de corregir el estilo, a la hora de corregir la gramática, le cambian la intención a las frases que yo digo, le cambian el sentido. Incluso yo he estado tratando de traducir mis libros al italiano porque yo estoy en Roma, y no he podido porque es muchísimo más complicado traducir poesía. Prácticamente tendría que, claro, crear un libro nuevo. Entonces es importante que también estén muy pendientes y muy conscientes de esto. Publicar no es gratis, incluso escribir tampoco lo es, porque el tiempo es dinero. No te asustes si para tener un libro exitoso debes contratar servicios profesionales. Esto significa que o tienes una reserva de dinero para convertirte en escritor o debes buscar algún empleo paralelo para poder mantenerte y costear los gastos del proceso. Esto es así. Yo les voy a decir así brevemente mi situación personal, que como les dije, yo estoy haciendo este video sin intenciones de absolutamente nada, solamente de ayudarlos, así que las críticas están de más. Aun cuando uno hace este tipo de información con tanta buena intención, siempre hay gente criticando y diciendo tonterías que no vienen al caso, pero les diré esto así: yo soy venezolana, yo migré de Venezuela a Ecuador. En Ecuador migré de Ecuador a Italia. No me fue bien obviamente en Ecuador, o sea, me fue bien, pero no me logré adaptar allá. Y estando aquí en Italia llegué con muchísima fuerza, llegué trabajando porque en Ecuador yo tenía mi empresa, en Venezuela yo tenía mi empresa, siempre me dediqué al comercio porque eso hace mi familia, y resulta que cuando llego aquí en Italia me tropiezo con el COVID. Y soy una persona que me gusta vivir cómodamente. Mi familia no es de dinero, son millonarios en otras cosas, como espíritu y cultura. No voy a entrar mucho en detalle en ese tema, pues son cosas personales. El punto es que yo ahorita estoy en una pésima situación económica, en el sentido de que yo no tenía dinero para publicar, ni muchísimo menos para contratar un editor o un ilustrador o absolutamente nada de eso. Y me frustraba porque yo tenía esta idea que yo quería compartir con la gente, porque era algo que yo tenía dentro de mí, ¿no? El primer libro que escribí, y tenía todas estas cientos de poemas guardados también que quería mejorar, y fue insistencia de algunos seres queridos, pero fue muchísima insistencia de mi parte de decir: yo tengo que sacarlo como sea. Y ojo, yo soy una persona súper perfeccionista. Entonces, dentro de mi perfeccionismo, el yo no poder pagarle a un editor o a un ilustrador para que me hicieran la portada o me hicieran las correcciones era una cosa que me mataba el alma. Pero yo dije, lo voy a hacer, lo puedo hacer, y poco a poco precisamente le fui dando un sentido hasta incluso más emocional al libro. Y esta parte me la preguntaron muchísimo en la publicación que hice. Les voy aquí a decir exactamente cuánto gasté yo haciendo el tema del libro. Yo no tenía nada, como les digo, tenía la laptop, y con el COVID me quedé sin trabajo. Mi mamá me refugió en su casa. Tengo 32 años, imagínense lo fuerte que es para mí con 32 años volver a casa de mi mamá después de tantísimos años. Y me puse a escribir dentro del COVID porque no tenía absolutamente más nada que hacer. Yo escribí mi primer libro en la cuarentena. O sea, fue casi que una fortuna para mí el tema del COVID y la cuarentena. Entonces yo empecé a escribir.
Llegó el momento en que debía publicar, me di cuenta de que tenía que proteger el libro entre mis investigaciones y aquí viene la primera protección. Envíate por correo físico, envíate tu libro, envíate tu escrito, envíate tu borrador. Incluso si ya tienes el borrador todavía ni siquiera corregido, envíatelo. Si puedes, envíatelo todas las veces que puedas. Yo me lo envié un par de veces, porque también me protegí de otras formas, pero si tú tienes poquísimo dinero para hacer esto, una vez que tú termines el borrador y lo tengas listo, ni siquiera cuando ya sea un libro tangible, así en hojas blancas, envíatelo. Te lo vas a enviar a ti mismo y ese sobre lo vas a dejar sellado por siempre. Incluso envuélvelo en bolsas plásticas o cosas así, porque el día de mañana haces una prueba importante de propiedad intelectual de ese libro. Después viene la otra parte de propiedad intelectual más profesional. Cuando yo empecé a investigar eso aquí en Italia, aquí existe un ente, que no diré el nombre, donde las personas depositan ahí sus obras literarias normalmente. Me cobraban unos 250 euros que yo obviamente no tenía. Entonces yo empecé a investigar cómo podía hacerlo de la forma más barata y hablaba con escritores, hablaba con editores, con productores, con todo tipo de gente de este mundo y todos me decían, tienes que depositar la obra ahí, a juro. Y resulta que descubrí que en la Biblioteca Nacional de Roma, esto es posible en cada biblioteca nacional de cada país. No les estoy dando información que nada más sirva para acá. Las bibliotecas nacionales de cada país y de cada ciudad te dan siempre ayuda como escritor. ¿Qué quiere decir eso? Que tú simplemente le haces ellos el envío con una serie de formularios específicos para que tu obra esté allí en esa biblioteca como parte de la biblioteca. Y aparte el orgullo, ¿no? Que tú puedas decir, mi libro está en la Biblioteca Nacional de Ciudad de México, de Bogotá, de donde ustedes sea que se encuentren. Entonces, es importante que sepan y se relacionen muy bien con la Biblioteca Nacional de su ciudad, porque ahí siempre nos ayudan muchísimo. Entonces, yo sé que este video va quizás a levantar críticas por parte de editores, casas editoriales y gente que le moleste que esta información se haga pública, pero no me importa porque estamos ayudándonos. No existe nada mejor para tu libro que pertenecer a la biblioteca de la ciudad donde tú te encuentras. Eso casi que le da hasta una carta, una cédula de identidad a tu libro. Después de que tú tienes tu libro ahí en la Biblioteca Nacional, que normalmente debes nada más correr los gastos de envío, a veces te piden un timbre fiscal o una marca de bolo, como se llama aquí, para el formulario que tú debes entregarle a ellos. No importa incluso si eres migrante, la cultura incluso para migrantes hasta irregulares, no es mi caso, ¿no? Pero hasta migrantes irregulares los ayudan incluso a regularizarse cuando ven que eres una persona activa en ese sentido. Investiga y crea una portada para tu libro, no para ti. Casi siempre, menos es más. Recuerda el tema de la definición de tu target, el público objetivo. Puede ser que tú tengas una foto tuya donde tú salgas todo guau, que lo he visto mucho, y tú quieras por ego poner esa foto ahí. Ese libro no es para ti. Si tú quieres un libro para ti, tú lo dejas en tu casa y lo ves todos los días y te ves en el espejo con el libro. Ahí viene la parte de marketing. Si tú vas a crear un libro para un target, tú vas a crear esa portada para ese target. Para eso hay personas especialistas que lo hacen. O en el caso tuyo, tú dices, el público que yo quiero que lea mi libro, ¿qué tipo de cosas les gusta? Les gusta esto. Entonces esto, y así va a ir construida mi portada, tanto en colores como incluso hasta si es opaca o mate o brillante, las letras, todo. Tú tienes que crear un producto, ya la portada del libro es la parte de la creación del producto que va obviamente con elementos de la historia, pero que a la larga tienes que desarrollarlo específicamente para ese lector ideal que tú quieres. Como cuando crean un producto que va al supermercado, el paquete es creado para ser atractivo para esa persona. Entonces muchísimas veces poner tu foto en la portada del libro es un error, a mi parecer. Ojo, yo estoy hablando desde la postura de cómo hice yo mis portadas, mis dos portadas, las hice en PowerPoint. Sí, suena una cosa loquísima, pero yo no sé hasta ahora usar Photoshop. Estaba aprendiendo, pero mi laptop realmente estaba como un poquito embotada con esas cosas en aquel momento.
Y yo creé mis portadas en PowerPoint, porque también crear portadas genéricas es otro problema muy grande. Entonces no desestimes la portada de tu libro, pero tampoco te crees una portada que sea 100% tú, porque el libro no lo vas a comprar tú. No le des tu libro sin registrar a ninguna persona, a menos que sea de tu entera confianza. Yo diría que ni a menos que sea de tu entera confianza. Tu libro sin registrar, ¿qué quiero decir? Hay países donde en Italia automáticamente el nacimiento de una obra, mientras tú tengas pruebas de que es tuya, o sea, como que la paternidad de la obra te pertenece. Por eso debes hacer cosas como las que expliqué antes, de hacerte los autoenvíos, depositarlas en los diferentes sitios, incluso después que la deposites en la biblioteca de tu ciudad, cuando ya tengas un poquito más de dinero, o si tienes un poquito más de dinero, la puedes meter en un depósito privado de obras literarias, ¿no? Pero cometemos el error de repente enviarle por correo electrónico a un amigo, a un compañero de trabajo, mira, para que me digas tu opinión sobre mi historia y tal, no sé qué. No hagan eso nunca, porque incluso la persona que ustedes confían, a esa persona le pueden hackear el correo electrónico o puede pasar cualquier cosa que le roben a esa persona la historia, o que esa persona te la robe, o que esa persona se la envíe a otro. Yo, aún siendo una escritora que no soy famosa, me han usurpado la identidad ya como 2 veces. Gracias a Dios que no, que tengo como que una personalidad bastante difícil de imitar, entonces han caído en el proceso, pero cúbranse. E incluso no le anden dando explicaciones a la gente de cómo protegieron sus obras, porque a veces eso también es yo se los estoy diciendo aquí porque es un secreto entre nosotros lo que estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, si tienen que hacer una inversión en algo, que esto es súper importante, hagan una buena inversión en un antivirus. Esto es súper importante. Ustedes no se imaginan la cantidad de escritores que son hackeados. Y mientras más famosos se hagan, es más difícil de que no te hackeen. Hagan una buena inversión en un buen antivirus. Es algo súper importante que se los digo. Muy, muy importante. Y otra cosa importante es que siempre tengan una copia impresa en su casa del libro, porque puede pasar que tengan solamente el libro en la laptop y esa laptop un día muera y murió todo. Y enviarse sin todavía registrar el libro es un peligro. Enviárselo por correo electrónico. También es un peligro. Entonces, me comí la parte en que les estaba diciendo, hay países donde tienen que hacer el registro del libro en un lugar específico. Por ejemplo, en Colombia lo puedes hacer incluso por internet. Es una cosa súper sencilla, súper sencilla. Entonces investiga en tu país cómo tú registras tu libro como tuyo. De repente, registrando el libro como tuyo, tú no tienes que depositarlo en ningún lado, como expliqué yo al inicio. Lo que sí es importante que hagan es el autoenvío de las cosas. Igual lo del depósito en las bibliotecas nacionales, como les digo, es algo que los cubre en muchos sentidos y también les da beneficios. Ok. La opinión de las personas que no les gusta leer no cuenta. La opinión de las personas que no son de tu target no cuenta. Es como pedir la opinión a un vegano sobre el sabor de la carne. No pierdas tu tiempo. Ya se los había dicho anteriormente. Defiende tu libro incluso de ti mismo. ¡Wow! Esto es demasiado importante. Podrías arruinar un éxito por las dudas constantes. Sin embargo, es normal, es normalísimo. Igual que los bloqueos y el creer que no eres lo suficientemente bueno para ser un escritor. No dudes. Pero investiga, perfecciona. Esta parte, y es el último punto, es súper importantísimo. Estamos en el proceso y decimos, ay, le envié el libro a mi primo y a mi tío y ninguno me leyó, ¿será que soy bueno? ¿Será que no soy bueno? O la gente te empieza a decir el típico, ¿y qué estás haciendo? Bueno, estoy escribiendo. Ah, ok, ¿y para comer qué haces? Y tú, estoy escribiendo. Sí, pero si ustedes son escritores y tienen un segundo trabajo para poder llegar en algún momento a vivir de la escritura, ustedes siempre digan que son escritores. Si ustedes no se creen que son escritores, que se los digo yo, que eso ha sido uno de mis problemas. Yo tengo escribiendo desde que soy niña. Mi mamá tiene poemas míos desde que yo empecé a escribir. Y yo nunca me creí que era escritora hasta el año pasado. Ahorita apenas es que yo estoy empezando a ver resultados de mis cosas, porque ahorita me creí que soy una escritora. Ahorita cuando yo me presento, yo no digo que soy publicista, no digo que soy comerciante, no digo que soy emprendedora, nada. Incluso estoy haciendo artesanías como trabajo paralelo. Yo soy escritora. Grecia, eres la escritora. Tienes que decírtelo a ti mismo en el espejo.
y decírselo a toda la gente. Las primeras veces es súper incómodo. ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces? Soy escritor. ¡Wow! Esos momentos son momentos súper complicados. De la misma forma que hay muchísimos charlatanes que dicen que son escritores y no lo son, pero ¿a ti qué te importa? Entonces, convéncete de que eres escritor, y una vez que tú estás convencido de que eres escritor, defiende tu historia de ti mismo. Una historia nunca es mala. Quizás esté un poquito todavía como escrita pobremente o le falten elementos, pero ninguna historia es mala. Ninguna historia es mala, solo tienes que darle un giro diferente. De repente hay un momento en que tú estás escribiendo donde la historia se pone que no te convence, es porque en ese momento tú no estás en disposición de escribir. Por eso siempre es importante, esto es un consejo de oro, nosotros como escritores siempre tenemos que estar con un lápiz y un cuaderno, una libreta, siempre, al lado de la cama. No saben cuántas veces yo me he despertado en la mañana con un sueño, pum, 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 tenemos que escribir todo, siempre tenemos que escribir todo, cuando vas al mercado, cuando estás en el baño, o sea, siempre nosotros, el día que decidimos ser escritores, en ese momento nos casamos con el papel y el lápiz. Porque a veces la laptop se tarda en prender o pasa cualquier cosa y se nos va la idea. Entonces, no se despeguen de la libreta y el papel. Entonces, estando yo aquí en Italia, en Roma, les puedo decir que hasta este momento yo he gastado aproximadamente menos de 100 euros publicando mi libro, el primero. Obviamente con ensayo y error, porque yo creo que se puede gastar incluso menos. Amazon tiene el beneficio que tú simplemente cargas el libro allí y ellos se hacen cargo del costo de la jaula y todo el tema, que con una editorial te cobraría muchísimo más dinero. Incluso tú puedes hacer pruebas que te salen prácticamente gratis. Entonces entro aquí rápidamente. Sí, existe muchísima más información. Obviamente si tienen algunas dudas me dicen qué otras dudas tienen y hago un segundo video, pero les voy a decir que aquí rápidamente lo de Amazon. El ISBN es un código que tú debes sacar para poder publicar el libro y ponérselo atrás. Esto cuesta dinero y a veces es incluso complicado obtenerlo. En Amazon automáticamente cuando tú cargas tu libro, Amazon te da un ISBN que funciona nada más para Amazon, obviamente, pero te lo dan gratis. Es un beneficio de publicar en Amazon. ¿Cómo funciona publicar en Amazon? Si estás interesado en publicar en Amazon, simplemente abre tu cuenta Kindle y vete los videos que ellos tienen ahí, que son explicativos casi que para gente tonta, o sea, son muy fáciles de entender. Allí ellos te piden que tú cargues el archivo de tu libro de dos maneras. Existe la forma de cargarle el ebook, el libro digital, y el físico. El ebook, ellos te dan un programa que tú descargas en tu computadora. Con ese programa tú conviertes tu archivo a ese archivo que ellos necesitan para cargarlo de forma digital. Entonces, si tú vas a meter solamente un libro digital, no te esfuerces tampoco ordenándolo mucho para que se vea estéticamente bien, porque cuando lo cargas se desordena todo, se vuelve un desastre. Tú tienes que otra vez cambiarle las letras, hacerle los márgenes, ordenar absolutamente todo. Entonces, el cargar el digital, lo fastidioso es reordenar todo nuevamente, pero allí ellos te dan la estructura, te dicen dónde poner el prólogo, dónde poner la frase motivacional, dónde poner el índice, dónde poner absolutamente todo. Ellos te dan ahí una estructura. Incluso yo te diría, primero carga el archivo digital y después que tú cargues el archivo digital, que tengas el digital listo, toma esa estructura como se creó tu libro digital y métela en tu libro, que sería el archivo para el libro físico, y allí lo decoras un poquito más. Hay dos tipos de personas: aquellos que cargan el mismo archivo para que el digital sea igual al físico, y hay otras personas como yo que buscamos como que hacer un poquito más bonito, darle un valor agregado al libro físico. Yo me esfuerzo mucho en tratar de darle muchísima simbología a mis libros y ese tipo de cosas. Mis libros no tienen dibujos, pero sí simbología. Y el físico está cargado de eso. No te asustes con el tema de los márgenes. El tema de los márgenes, para que cuadre bien, son bastante fáciles de comprender cuando te metes a hacer la cuestión. ¿Por qué te hablo de los márgenes? Porque obviamente si tú cargas un archivo, por decirte, para subir un archivo para la impresión física, con símbolos o dibujitos o dibujos o cosas que tú quieras colocarlo, te piden que lo cargues en PDF. Entonces tú primero tienes que arreglar todos los márgenes en Word, cosa que cuando tú lo conviertas en PDF, ese PDF al cargarlo el libro respete los márgenes y cuadre. Esa parte es un poquito fastidiosa mientras lo aprendes a hacer, pero una vez que ya le agarras
el vuelo, la caída a ese tema, lo hace súper fácil. Los libros quedan muchísimo más bellos, muchísimo más personalizados. Por ejemplo, en Dragonfly mis personajes escriben muchas cartas a la doctora. Y cuando ellos escriben esas cartas, obviamente siempre son letras diferentes. Entonces son recursos adicionales estéticos que tú puedes usar para no hacer la lectura tan plana y tan aburrida. Entonces no dejen de utilizar ese tipo de recursos. Igual el hecho de poner, siempre es importante que pongan su biografía corta, pero que la gente sepa quiénes son ustedes. Por ahí alguien estuvo preguntando sobre el tema del uso de seudónimos, que por qué uno escribe con seudónimos o no. Yo particularmente tengo como dos identidades literarias, por decirlo así. Soy Grey Nanar para los libros de psicoterror y Grecia Jerez para los libros de poesía y arcoíris, ¿no? Entonces, bueno, arcoíris entre comillas porque mis poemas reflexivos, casi que autobiográficos, son como me autodescribo yo soy como una pesimista entusiasta, entonces, pero aún así, si comparan Dragonfly con El árbol que quería ser un libro, que son mis dos primeros libros, son mundos totalmente diferentes, con lectores totalmente diferentes. Entonces yo no puedo, por ejemplo, como Grecia Jerez, en mi perfil de Facebook, por ponerlo así, publicar contenido para llamar la atención de esos dos targets, porque son dos públicos totalmente diferentes. El público para Grey Nanar, yo tendría que publicar cosas de asesinos en serie, de psicología criminal, de cosas así, y el otro publicaría cosas positivas, poéticas, sobre el arte y todo esto. Entonces, eso por un lado. Por el otro, también a veces se puede usar la doble, o sea, puedes usar un seudónimo para protegerte si de repente vas a escribir de temas un poquito delicados, o eres de las personas que tienes en mente escribir cierto libro para participar en muchos concursos literarios diferentes. Si esa es tu finalidad, a veces los jueces de los concursos literarios tienen cierta predisposición con tu nombre original, entonces, hasta incluso con tu nacionalidad. Entonces, allí puede servirte el seudónimo. Mucha gente escribe para ser famosa. Yo les digo aquí abiertamente, las personas que escriben para ser famosas no llegan a ser famosas realmente nunca. Entonces no seas ese tipo de persona porque no vas a llegar lejos. Si tú escribes porque quieres ser un escritor famoso o escribes porque quieres ser una persona conocida en el mundo literario, no vas a llegar lejos. Las personas que llegan lejos, y no lo digo porque yo haya llegado lejos, es por lo que he visto. Las personas que llegan lejos son personas que escriben porque quieren escribir así nadie los lea. Y yo termino este video aquí porque está larguísimo, ¿no? Pero este es mi último mensaje. El más importante de todos, a mi parecer. Si tú escribes aunque nadie te lea, tú eres un escritor real. Dicen que un escritor se vuelve de cierta forma conocido después de 13 libros. Imagínate. Entonces, si vas por el primero, el segundo, el tercero, todavía estamos empezando. Tranquilo, tómatelo con calma. Yo les confieso aquí donde estoy, al día de hoy no he revisado Amazon, pero en el primer mes de Dragonfly yo solamente vendí 2 libros, uno a mi papá y uno a mi tía. Fin del comunicado. Obviamente eso desanima, pero te digo aquí, es normal, es normalísimo. Quizás en un tiempo estos libros se hagan famosos, espero que sí, o quizás no, pero me quedo con la satisfacción de que ya yo di mi granito de arena al mundo, de que ya yo aporté lo que estaba dentro de mí, mis pensamientos, esas ideas locas que tenía, tanto oscuras como claras. Y ya si tú te sientes conforme con eso, si ya tú te sientes conforme con terminar tu libro, si tú ves tu libro y tú dices, wow, yo lloré el día que recibí los libros, ya tú eres un escritor que tienes la mitad del camino ganado. Si tú eres una persona que estás con esta idea en la mente de que vas a ser famoso, no le estás metiendo el alma a la idea, retírate. Retírate porque un escritor no es escritor por querer ser escritor. Un escritor es escritor porque quiere escribir aunque nadie lo lea. Simplemente así. Entonces, con esto me despido. No se dejen desanimar por la gente que cree saber mucho, que sí, puede ser que sepa muchísimo, pero ellos no nacieron así. Y el talento normalmente no viene de personas así. Entonces, no crean en nadie, no crean ni siquiera en ustedes mismos cuando se quieran sabotear.
y de corazón espero, de todo corazón, que este video ayude a muchísimas personas y que surja una ola nueva de escritores y lectores en el mundo para que este mundo mejore muchísimo, porque lo necesitamos. Necesitamos más escritores, necesitamos más arte y necesitamos también más lectores, obviamente. Entonces yo me despido. Si quieren más información me comentan abajo, no sé, como prefieran. Me pueden seguir en mis redes sociales, Grecia Jerez 1 o Políticamente Incorrecto. Y nada, me despido y les mando un beso, un abrazo, y disculpen lo mamarracho del video, pero si no lo hacía así, no lo hacía de otra manera y se me apagó ya el fuego y tengo mucho frío. Chao.